abuela descubre a su hija con el pastor y hace algo impensable. Tensión en aumento. El día se había oscurecido antes de tiempo en Santa Lucía. Las nubes grises se arremolinaban en el cielo, como si anticiparan el caos que estaba a punto de estallar. Elena, una mujer de 70 años, conocida por su rigidez moral y su apego a las tradiciones, caminaba por las calles adoquinadas con paso firme, su bolso siempre en la mano, como si llevara el peso de generaciones. Los vecinos la observaban a su paso, algunos con respeto, otros con temor. Esa tarde, una inquietud latente en su pecho la instó a regresar a casa más temprano de lo habitual. Al caminar junto al pequeño y deteriorado templo del pueblo, la voz del pastor Marcos llegó hasta ella. Paró en seco, asombrada. Lo que empezó como una charla banal pronto se tornó en algo más. La curiosidad la abrazó. No podía ignorar esa llamada a lo prohibido. Se asomó tras un árbol y entonces le vio. Ana, su única hija, estaba ahí con Marcos, y sus murmullos eran como susurros de un amor secreto. Los gestos sutiles, la risa apagada que compartían, revelaban una intimidad que Elena nunca había imaginado. El corazón de Elena se paralizó. Una traición desgarradora inundó su mente. ¿Qué estaba pasando? La joven reservada que conocía, tan dedicada a la biblioteca, ahora se entregaba a la sombra de una relación no permitida. El nudo en su garganta crecía y el temor se convertía en furia. Tenía que hacer algo, pero en lugar de avanzar y confrontar, sintió una extraña necesidad de observar, de entender ese mundo oculto que parecía desconocido para ella. Se tapó la boca, conteniendo las emociones que querían salir a raudales. Recordó su propia juventud. En su mente danzaban secretos enterrados, viejos sueños que había aplastado en su lucha por mantener la decencia familiar. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Era posible que aquel secreto de Ana reflejara algo más profundo en su propia historia? La duda le picoteaba la mente. ¿Qué pasaría si se atreviera a profundizar en su propio pasado? Las voces continuaban, y los rostros de Ana y Marcos, iluminados por la penumbra, parecían condenarlos, pero también liberarlos. Elena sintió una opresión. En el pecho, un tirón en su alma. ¿Debía proteger a su hija de sí misma o enfrentarse a los viejos fantasmas que la seguían? El silencio se volvió ensordecedor, mientras la decisión se gestaba en su interior. Un camino peligroso se abría ante ella, uno que podría fracturar no solo la vida de Ana, sino también su propia existencia. Y así, quedándose un momento más en la sombra, con el corazón latiendo en sus oídos, Elena se preguntó si este encuentro escondía algo más que un simple amor prohibido. Era un tormento que amenazaba con desmoronar todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Elena permanecía en la sombra, el aliento entrecortado, mientras veía a su hija Ana compartir risas con el pastor Marcos. Su corazón latía con fuerza, atrapada entre la ira y la confusión. Pero de repente, un grito desgarrador rompió el aire. Ana se soltó del abrazo de Marcos, una mano en la boca, sus ojos desorbitados. Elena dio un paso adelante, un instinto de protección apoderándose de ella.
pero no podía moverse. Justo allí, un hombre apareció de la nada, alto, con una chaqueta de cuero que no parecía pertenecer a ese lugar. Llevaba una mirada oscura, llena de secretos. «¡Ana!», gritó, dirigiéndose a su hija. Elena sintió el frío en sus venas al ver la expresión de terror en el rostro de Ana. «¿Quién es este hombre?», se preguntó, su mente presa de la incredulidad y el terror. El desconocido se acercó, su voz baja, casi un susurro, pero las palabras estallaron como un trueno en la mente de Elena. «He venido a buscarte, Ana. Es hora de que sepas la verdad». Ana retrocedió, horrorizada. «¿Qué verdad?», preguntó con voz temblorosa. Sin embargo, el hombre no contestó directamente. En cambio, su mirada se desvió hacia Elena. «Tú lo sabes, Elena. Siempre lo has sabido». El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué sabía ella? Los recuerdos se agolpaban en su mente. Sus propios secretos, las decisiones que había tomado para proteger a su familia. Pero nada de esto podía preparar a su corazón para lo que estaba a punto de escuchar. «Tu madre», continuó el hombre, su tono cargado de significado. «Ella no es quien crees, y tampoco lo eres tú, Ana». Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Basta! No estoy escuchando esto», gritó, a pesar de que una parte de ella sabía que debía hacerlo. «Es verdad», insistió el extraño. Se dio la vuelta y miró a Ana de una manera que Elena no entendía. «Tu madre ha ocultado un secreto por demasiado tiempo, un secreto que puede cambiarlo todo. Te han mentido sobre tu origen. Sabes que no perteneces a este lugar». Ana se cubrió el rostro con las manos. «No puede ser. Mi madre. Yo soy». Su voz se apagó entre sollozos. Elena sintió que el aire se le escapaba. ¿Podía ser cierto? ¿Era aquel hombre quien traía la sombra de un pasado que había intentado enterrar? Un sudor frío le recorrió la espalda. Tenía que hacer algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Lo siento, Ana», dijo con un hilo de voz, aunque el dolor y el miedo se mezclaban en su interior. «Lo siento mucho». El hombre extendió la mano y tocó el brazo de Ana. «Es hora de irnos. Hay cosas que necesitas saber sobre quién eres realmente». Elena, sintiendo que perdía el control, dio un paso adelante. «¡No! ¡No te la lleves!», exclamó con la desesperación marcando su voz. «Ana, espera». Pero Ana estaba atrapada en un hechizo. Sus ojos navegaron entre la confusión y la curiosidad. «¿Qué es lo que sabes?». «Madre». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Aquel instante tan vivido y cargado de emociones se detuvo. Elena sintió un nudo en la garganta. La verdad, esa sombra oscura, estaba a punto de salir a la luz. No había marcha atrás. El hombre miró a Elena con un brillo malicioso en los ojos. «La mentira siempre encuentra la forma de revelarse, ¿no crees? Ana, es ahora o nunca». La decisión estaba ante ella, como una bifurcación en un camino. «¿Qué haré ahora?», se preguntó. ¿Cómo podía salvar a su hija de un futuro incierto mientras se enfrentaba a sus propios demonios del pasado? Y así, con el peso de secretos y verdades no dichas colgando de sus corazones, ambos se quedaron mirando, un abismo de dudas y temores ahora abriéndose ante ellos. Un estruendo lejano sonó al fondo, recordándoles que el caos ya había comenzado. Elena solo pudo mirar, el aire pesado entre ellas. Las palabras del desconocido quedaban flotando, como un eco que no se disipaba. «Tu madre ha ocultado un secreto por demasiado tiempo, un secreto que puede cambiarlo todo». ¿Qué estaba diciendo? Su corazón se retorcía en su pecho. Ana miraba a su madre, la confusión surgiendo en su rostro. «¿Qué significa eso, madre?», preguntó, su voz quebrándose. La presión se acumulaba, como si la atmósfera misma estuviera a punto de estallar. «No hay tiempo para esto, Ana», dijo el hombre, su tono urgentemente suave. «Tienes que venir conmigo. Lo que te voy a revelar podría cambiar tu vida. No estás a salvo aquí».
Elena sintió el nudo en su estómago. ¿Salvaguardar a su hija o dejar que un extraño llevara a Ana a un lugar desconocido? La rabia hirvió en su interior, pero había más. Un pánico inminente, algo que no podía ignorar. ¡No! ¡Ana, no vayas con él!, gritó, la voz temblorosa. Pero Ana, susceptible, parecía atraída por la promesa de verdad. «Dímelo, madre. ¿Qué es lo que escondes?», insistió Ana, sus ojos de súbito en llamas, con la mezcla de furia y curiosidad. El desconocido sonrió, como si supiera más de lo que decía, y estuviera disfrutando del espectáculo. «Deja de hacer esto, Ana. No es lo que piensas», suplicó Elena, sintiendo sus sentidos gritar. Todo en ella quería correr y arrastrar a su hija de vuelta a casa, lejos de este giro aterrador. Pero en ese momento, un fuerte estruendo, como un trueno, resonó en el cielo. Las nubes antes amenazantes comenzaron a abrirse, dejando caer una lluvia torrencial. De repente, todo cambió. Una figura familiar apareció entre las sombras del estormo, ataviada con un impermeable amarillo chillón. Era Rosa, la mejor amiga de Ana. «Ana, no te vayas con él», gritó cortando el aire. «Él te quiere hacer daño». El hombre giró su cabeza, sorprendido, y el temor se dibujó en el rostro de Ana. «¿Qué sabes de él, Rosa?» «No es de aquí, Ana. Su nombre es Julián, y viene buscando a alguien». «Y sé lo que ha hecho», dijo Rosa, acercándose con prisa. La lluvia empezaba a caer, empapando el terreno y creando charcos en el suelo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué había hecho Julián? El caos era palpable y la confusión se transformó en una tensión insoportable. «¿Por qué no me lo dijiste, Rosa?», preguntó Ana, la voz temblorosa. «Porque no sabía si era cierto. Pero me enteré de algo. El abuelo de Ana lo estuvo buscando. Dijo que quería llevársela, que la necesitaba», reveló Rosa. Y en ese instante, Elena sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Ana dio un paso atrás, mirándolas a ambas con horror. «¿Qué? ¿Mi abuelo?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué está pasando?». El hombre, sin perder la calma, se acercó un poco más. «No puedes creer en las palabras de una niña», soltó, su voz deslizándose con una seguridad perturbadora. «Ana, tú eres más que lo que te han contado. Debes descubrirlo». «¡Cállate!», gritó Elena, el temor en su interior transformándose en furia. «Tú no tienes derecho a destruir su vida». Pero cada palabra que decía se sentía vacía. ¿Quién era ella para decidir? Ambivalente, Elena miró a su hija. Ana parecía otra, como si un velo se hubiera levantado. La tormenta se intensificaba, y de repente un trueno resonante retumbó en el aire, paralizando a todos. Y con este estruendo, una sombra se proyectó en el camino, ampliando las dudas y añadiendo más confusión a la situación. La figura se acercaba lentamente. «¿Qué está pasando aquí?», resonó una voz familiar, helando la sangre de Elena. Era Luis, su esposo, el hombre que había creído perdido. ¿Qué tendría que ver en todo esto? La lluvia arremetía con fuerza, y Elena supo que todo estaba a punto de cambiar. Sus corazones latían al unísono, como si esperaran una revelación, un secreto develado, mientras la tormenta acechaba en el fondo, llevando consigo varios destinos. ¿Pero qué verdad sobre su pasado se desvelaría en esta noche tormentosa? La oscuridad apenas comenzaba a desnudarse, y el caos apenas comenzaba. Elena estaba paralizada, atrapada entre una mezcla de miedo y confusión, cuando vio a Luis avanzar por el camino. La lluvia caía sin piedad, mojando sus ropas y mezclando las lágrimas en sus rostros. «Luis», murmuró, su voz apenas audible. Su corazón latía con fuerza. El peso de sus secretos comenzó a desmoronarse. La mirada de Luis pasaba de Elena a Ana, capturando la intensidad de la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con el ceño fruncido. Elena sabía que en ese momento cada segundo contaba.
Si había alguna posibilidad de sanar las heridas entre ellos, tenía que decirle la verdad. Pero, ¿cómo se comenzaba a contar una historia llena de traiciones y secretos inconfesables? El hombre desconocido, Julián, soltó una risa fría. Vaya, parece que tenemos una reunión familiar. Elena, pensé que ya habías cerrado la puerta a tu pasado. Sus palabras eran como dadas. Y Elena sintió que el aire se le quitaba. Ana, confundida y asustada, miró entre su madre y el extraño. ¿Quién es este hombre, madre?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué está pasando realmente? Todo el mundo parecía gritar, pero en su interior un susurro le decía que todo había cambiado para siempre. Luis avanzó, empujando a Julián a un lado. «¿Quién eres tú para estar amenazando a mi familia?», dijo, su voz resonando en la lluvia. Pero en el fondo también sentía un nudo en su estómago. Algo en Julián no le gustaba, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. «Soy el mensajero de verdades que llevan tiempo ocultas», respondió Julián, con una sonrisa persuasiva. «Ana tiene derecho a conocer su verdadera historia. No todo es lo que parece». Se volvió hacia ella, su voz suave. «Tú no eres solo la hija de Elena. Tienes un legado que aprender, un destino que cumplir». Ana dio un paso atrás, aterrorizada. «¿Legado? ¿Destino? ¿Me estás diciendo que estoy destinada a algo más grande?». En ese momento, un trueno resonó con fuerza, acompañando la tormenta que comenzaba a desatarse. De repente un nuevo estallido de luz iluminó el cielo, y en un instante una figura emergió de la oscuridad detrás de Luis. Era un hombre maduro, con una presencia imponente y sabia. Todos se quedaron en silencio. «¡Abuelo!», exclamó Ana, sorprendida y emocionada al mismo tiempo. «¿Eres tú?». Pero entonces su expresión cambió. «¿Por qué nunca me dijiste que estabas vivo?». Luis se volvió, incrédulo. «¿Qué? ¿Este hombre es tu abuelo?», preguntó como si no pudiera procesar la información. «Sí, mi abuelo», repitió Ana, mirando fijamente a Julián. «¿Qué está pasando aquí?». Julián se tornó serio y sus ojos brillaron con intensidad. «Porque hay algo que tu madre nos ha ocultado a todos. Y lo que más le temió a lo largo de su vida será revelado esta noche». Se volvió hacia Elena. Su mirada penetrante parecía conocer su alma. «¿Vas a seguir escondiendo la verdad, querida Elena? ¿O vas a romper el silencio de una vez por todas?». Los corazones de todos estaban al borde de la explosión. ¿Qué verdad podía ser tan devastadora? La lluvia seguía cayendo, el frío comenzaba a calar en los huesos, pero el calor de la tensión era palpable. Nadie sabía hacia dónde se estaba dirigiendo esta conversación, pero todos sentían que estaban al borde de un abismo. Con un grito ensordecedor, una figura más aterradora que Julián, emergió de la oscuridad. Un hombre de mirada peligrosa y feroz, de pie, en una profunda sombra. «¡Basta!», rugió su voz reverberando. «No permitiré que reveles nada. Nadie debe saber la verdad. Nadie». El temor se apoderó de todos mientras la tormenta rugía. En un abrir y cerrar de ojos, el pasado de Elena, la identidad de Ana y el destino de la familia estaban en juego. Y ahí, entre los gritos y la lluvia, se dibujó una nueva historia, una que llevaba la marca de la traición, el dolor y un legado que debía ser desenterrado. ¿Quién era realmente Ana? ¿Qué verdad tan terrible estaba escondida en la memoria de su madre? La noche apenas comenzaba, y con ella los secretos estaban a punto de florecer en un caos inevitable. Elena estaba paralizada, atrapada entre la mezcla de miedo y confusión, cuando vio a Luis avanzar por el camino. La lluvia caía sin piedad, mojando sus ropas y mezclando sus lágrimas. «¿Luis?», murmuró, su voz apenas audible. Su corazón latía con fuerza. El peso de sus secretos comenzó a desmoronarse. La mirada de Luis pasaba de Elena a Ana, capturando la intensidad de la escena. «¿Qué está pasando aquí?»,
preguntó con el ceño fruncido. Elena sabía que en ese momento cada segundo contaba. Si había alguna posibilidad de sanar las heridas entre ellos, tenía que decirle la verdad. Pero ¿cómo se comenzaba a contar una historia llena de traiciones y secretos inconfesables? El hombre desconocido, Julián, soltó una risa fría. Vaya, parece que tenemos una reunión familiar. Elena, pensé que ya habías cerrado la puerta a tu pasado. Sus palabras eran como dagas, y Elena sintió que el aire se le quitaba. Ana, confundida y asustada, miró entre su madre y el extraño. ¿Quién es este hombre, madre?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué está pasando realmente? Todo el mundo parecía gritar, pero en su interior un susurro le decía que todo había cambiado para siempre. Luis avanzó, empujando a Julián a un lado. ¿Quién eres tú para estar amenazando a mi familia?, dijo, su voz resonando en la lluvia, pero en el fondo también sentía un nudo en su estómago. Algo en Julián no le gustaba, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. Soy el mensajero de verdades que llevan tiempo ocultas, respondió Julián, con una sonrisa persuasiva. Ana tiene derecho a conocer su verdadera historia. No todo es lo que parece. Se volvió hacia ella, su voz suave. Tú no eres solo la hija de Elena. Tienes un legado que aprender, un destino que cumplir. Ana dio un paso atrás, aterrorizada. ¿Legado? ¿Destino? ¿Me estás diciendo que estoy destinada a algo más grande? En ese momento, un trueno resonó con fuerza, acompañando la tormenta que comenzaba a desatarse. De repente, un fuerte grito de horror rompió la atmósfera pesada. Ana giró la mirada hacia donde se encontraba Luis, quien se había puesto pálido. «¡No puede ser!», exclamó, un gesto de incredulidad en su rostro. El estruendo del thunder se sintió, y de repente, el hombre misterioso gritó: «¡Es ahora o nunca!». Con un movimiento repentino, sacó un objeto brillante de su chaqueta, una pistola. La lluvia repiqueteaba en el arma, y el aire se volvió helado. Elena sintió que el corazón se le detenía. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó, extendiendo las manos como si pudiera detener el tiempo. Julián miraba a Luis, la amenaza palpable en sus ojos. «No me hagas hacer algo que no quiero hacer», dijo Julián, pero su voz tenía una firmeza escalofriante. Todos estaban congelados, los corazones latiendo al unísono. Ana comenzó a llorar, el terror dominándola. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. Y fue en ese momento que la lluvia se intensificó, como si el cielo supiera que la tragedia estaba a punto de desatarse. Julián hizo un gesto hacia Elena. «Hecho es por ella, por lo que ella le debe a su verdadero legado». Las palabras de Julián fueron como un eco, reverberando en la mente de Elena, reabriendo viejas heridas que creía cerradas. «¿De qué estás hablando?», respondió Luis, sacudiendo la cabeza, como si intentara borrar la realidad. Pero las palabras de Julián caían como bloques de piedra. «Elena, tú sabes que su pasado no es solo tuyo, es de todos nosotros, y también es suyo», dijo Julián, señalando a Ana, quien apenas podía respirar. Y entonces, un nuevo giro en la trama. Una figura más apareció entre las sombras. Era una mujer, con el cabello revuelto y los ojos llenos de rabia y dolor. «Julián», gritó, «no lo hagas». La voz temblaba, pero había una autoridad en ella que resonaba fuerte. Ana miró a esta nueva figura, un rayo de reconocimiento cruzando su rostro. ¿Tú eres ella?», preguntó, casi sin aliento. La mujer dio un paso adelante y un escalofrío recorrió a todos. «No hay tiempo. Debes escuchar. Ana, eres parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste», dijo con voz temblorosa. La distancia entre ellos y la verdad se sentía cada vez más pequeña. Julián, furioso, la interrumpió. «¡Cállate! No le digas nada». Pero el silencio ahora era pesado y el aire estaba cargado de secretos. «Ana, eres mi hija», exclamó la mujer,
y el mundo de todos comenzó a tambalear. Elena sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La verdad quedó flotando en el aire, hirviendo con la intensidad de la tormenta afuera. Ana, completamente paralizada, cubrió su boca con las manos, sorprendida. Luis, igual de impactado, miró a Elena, quien no sabía qué más decir. Su mundo se había desmoronado, derrumbándose entre gritos y verdades ocultas. ¿Y si todo lo que había creído era una ilusión? La lluvia seguía cayendo, pero el caos en sus corazones era mucho más aterrador. Todo estaba a punto de explotar, y el futuro de cada uno pendía de un hilo que ahora estaba a punto de romperse. ¿Qué haría Ana? ¿Qué pasaría con su familia? La tormenta rugía, y con ella llegaba una ola de cambios que no podrían detener. Elena estaba paralizada, atrapada entre el miedo y la confusión. La lluvia caía sin piedad, empapando a todos. «Luis», murmuró. Su voz casi se perdió en el estruendo del temporal. Su corazón latía desbocado. El peso de los secretos que había mantenido estaba a punto de desmoronarse. Luis miraba a Ana y a la mujer desconocida. Su expresión era de incredulidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, frunciendo el ceño. Cada segundo contaba, y Elena sabía que tenía que hablar. Pero ¿cómo podía explicar tanto dolor? Tantas verdades ocultas. Julián, el extraño, sonrió, pero no había calidez en su mirada. «Parece que la familia ha llegado. Elena, pensé que tenías más valor para enfrentar tu pasado», dijo, con una voz como un hielo cortante. Ana, visiblemente asustada, giró hacia su madre. «¿Quién es este?» «Pipo, madre». Su voz temblaba de miedo y de desesperación. «¿Qué significa todo esto?» Luis dio un paso al frente desafiando a Julián. «¿Quién eres tú para amenazar a mi familia?», dijo con rabia contenida. Pero a pesar de su valentía, un nudo crecía en su estómago. Había algo muy inquietante en la actitud de Julián. «Soy el mensajero de verdades olvidadas», respondió Julián con calma. «Ana tiene un legado que merece conocer. No es solo lo que te han contado. Tu madre es parte de esta historia, pero nunca ha tenido el valor para contártela». En ese preciso instante, una figura emergió de la oscuridad. Una mujer de cabello desordenado, su mirada llena de desesperación. «Julián, no», gritó. La voz temblorosa contenía una autoridad inquietante. «No le digas eso a Ana». Ana parecía desvanecerse ante esa revelación. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz apenas un susurro. Soy tu madre», dijo la mujer, y el tiempo pareció detenerse. Elena sintió que el mundo se desmoronaba aún más. «¿Qué? ¿Eres su madre? ¿Pero cómo?». La confusión la ahogaba, y su mente giraba sin parar. «Siempre supe que había un peligro», explicó la mujer, su voz desgarrada, «que algo podía pasar. Y que Ana podría quedar expuesta a cosas de las que ni siquiera se puede imaginar». Luis miró entre la mujer y Elena, incapaz de procesar lo que ocurría. «¿Ana? ¿Es verdad? ¿Es tu madre?», preguntó. La incredulidad era palpable. Julián, en el centro de la tormenta emocional, sonrió como si todo lo que estaba pasando fuera un espectáculo. Lo que más temía Elena se está revelando, y no hay poder en este mundo que pueda detenerlo. Ana retrocedió, temblando. «No, no puede ser. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada?». Sus ojos reflejaban dolor y traición. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su confianza. «Porque tenían que protegerte», gritó Elena. Pero el grito fue ahogado por otro trueno, que resonó justo cuando el viento azotó con fuerza. «¡No! ¡No así!». La mujer que decía ser la madre de Ana dio un paso adelante, pero Julián, furioso, desenfundó un objeto, un arma que brilló bajo la lluvia. «No le hagas daño», Elena gritó, sintiendo el terror recorrerla. «¡Basta!», gritó la mujer, y el aire se volvió denso. En ese instante la lluvia se intensificó. «Ana, no estás sola.
Siempre ha habido un propósito detrás de esto. Tu verdadero legado es algo que nunca podrás imaginar, y lo que este hombre quiere es controlarlo. La verdad está a tu alcance. Luis, al ver que la situación se tornaba peligrosa, se movió en un arrebato de protección. «¡Diablos! ¡Todos retrocedan!», exclamó, pero el caos se desató. De repente, el aire se llenó de un estallido ensordecedor. Un relámpago iluminó el cielo, y por un instante todos se congelaron. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, un grito. «¡No lo hagas!», fue el último punto de claridad antes de que el suelo temblara. Un estruendo sordo que hizo que la tierra bajo sus pies se partiera. Las luces se apagaron, la lluvia desbordada y un grito aterrador resonó en la tormenta. Un momento de confusión, y en la oscuridad de la noche sentían que el mundo entero colapsaba. La verdad, la mentira, la familia, todo se estaba desmoronando justo ante sus ojos. Ana y Elena se encontraron en ese eco de caos, dos almas perdidas bajo la tormenta, enfrentándose a un futuro que ya no podían controlar. ¿Qué pasaría con ellas ahora? ¿Cuál era el precio de la verdad? Mientras la lluvia continuaba cayendo, la incertidumbre se hizo palpable. La noche apenas comenzaba, y la verdadera historia estaba por revelarse. Elena estaba paralizada, atrapada entre el miedo y la confusión, mientras la lluvia caía sin piedad, empapando a todos. «Luis», murmuró. Su voz casi se perdió en el estruendo. Su corazón latía desbocado. El peso de los secretos que había mantenido estaba a punto de desmoronarse. Luis, confundido, miraba a Ana y a la mujer desconocida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, frunciendo el ceño. El tiempo se estiraba y Elena sabía que cada segundo contaba. Tenía que hablar, pero ¿cómo? ¿Cómo podía contar tanto dolor, tantas verdades ocultas? Julián sonrió, pero no había calidez en su mirada. «Parece que la familia ha llegado. Elena, pensaba que tenías más valor para enfrentar tu pasado», dijo, como si se deleitara con el momento. Ana, visiblemente confundida, giró hacia su madre. «¿Quién es este tipo, madre?». Su voz temblaba de miedo. «¿Qué significa todo esto?». Luis dio un paso adelante mirando a Julián con desafío. «¿Quién eres tú para amenazar a mi familia?», dijo, pero el nudo en su estómago crecía. Había algo inquietante en Julián, como si conociera secretos que él no podía ver. «Soy el mensajero de verdades olvidadas», respondió Julián con calma. «Ana tiene un legado que merece conocer. No es solo lo que te han contado. Tu madre es parte de esta historia, pero nunca ha tenido el valor para contártela». El tiempo pareció detenerse cuando una figura emergió de la oscuridad. Una mujer, su cabello revuelto y su mirada llena de desesperación. «Julián, no», gritó. La voz temblorosa contenía una autoridad inquietante. «No le digas eso a Ana». Ana miró con sorpresa a la mujer. «¿Quién eres?». Su voz apenas era en susurro. Soy tu madre», dijo la mujer, y el mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, llenándolo de un silencio pesado. Elena sintió que el suelo se desmoronaba. «¿Qué? ¿Eres su madre? ¿Cómo?». La confusión la ahogaba. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era un torrente de emociones. Siempre supe que había un peligro, que algo podría pasar, y que Ana podría quedar expuesta a cosas de las que ni siquiera puedes imaginar», explicó la mujer, sus ojos reflejando dolor y miedo. Luis miraba entre la mujer y Elena, su mente girando sin control. «¿Ana? ¿Es verdad? ¿Es tu madre?», preguntó, incapaz de procesar la información. «Sí, es verdad. ¿Pero por qué no me lo dijiste nada?», preguntó Ana, su voz temblando de traición. «Porque tenía que protegerte», gritó Elena, pero el grito se ahogó con el sonido de otro trueno que resonó a través del cielo oscuro. El ambiente era una olla a presión, cada corazón latiendo más rápido. Pero en ese instante, Julián, furioso,
Desenfundó un objeto, una pistola brillante. ¡Basta!, gritó, y el aire se volvió denso. Ana comenzó a llorar, y su voz se quebró. ¿Qué quieres de nosotros? Y fue en ese momento que, con un brillo inesperado, el cielo se iluminó violentamente. Julián, aprovechando el momento, gritó: «¡Es ahora o nunca!». Un ruido atronador resonó, y todos se quedaron paralizados. Justo cuando el relámpago iluminó el lugar, un hombre apareció entre las sombras. Era un hombre alto, con un ojo vendado. «¡Elena!», gritó el extraño. «El legado no puede caer en manos equivocadas. La tensión se acerca al punto de quiebre». Elena paralizó su respiración. «¿Quién eres tú?», preguntó asustada. «Soy Alberto, tu hermano», dijo el hombre, provocando que el corazón de todos se detuviera por un instante. La familia que creías perdida siempre ha estado más cerca de lo que piensas. Ana se dejó caer al suelo, incapaz de soportar la revelación. «¿Qué? ¿Tienes que estar bromeando?». Su voz era un hilo frágil. «Te he buscado durante años», continuó Alberto. «No sabía que estabas aquí, pero los secretos familiares son más complicados de lo que imaginabas». El caos volvió a desatarse. Julián retrocedió, y el arma en sus manos tembló. «¿Cómo te atreves a interrumpir? Nadie debe saber la verdad». Elena, temiéndose lo peor, buscó en sus propias memorias. La lluvia seguía cayendo, cada gota como un recordatorio de su tormenta interna. Un torrente de emociones le llenó el pecho. Había tanto que no sabía, tanto por descubrir. La familia que pensó que tenía se estaba desmoronando ante sus propios ojos. El aire se volvió irrespirable. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos se habían tejido en su vida que ahora estaban causando esta tormenta? La rabia de Julián, la tristeza de Ana, la revelación de Alberto, todo era un caos que nunca imaginó. La noche apenas comenzaba y el futuro de cada uno pendía de un hilo, mientras la tormenta arremetía fuera. ¿Cuál sería el verdadero legado de Ana? ¿Qué más cosas estaban ocultas? La oscuridad se cernía cada vez más sobre ellos, y la verdad aún estaba lejos de ser revelada. Elena estaba paralizada, atrapada entre el miedo y la confusión, mientras la lluvia caía sin piedad, empapando a todos. «Luis», murmuró, su voz casi se perdió en el estruendo. Su corazón latía desbocado. El peso de los secretos que había mantenido estaba a punto de desmoronarse. Luis, confundido, miraba a Ana y a la mujer desconocida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, frunciendo el ceño. El tiempo se estiraba, y Elena sabía que cada segundo contaba. Tenía que hablar, pero ¿cómo? ¿Cómo podía contar tanto dolor, tantas verdades ocultas? Julián sonrió, pero no había calidez en su mirada. «Parece que la familia ha llegado. Elena, pensé que tendrías más valor para enfrentar tu pasado», dijo, como si se deleitara con el momento. Ana, visiblemente confundida, giró hacia su madre. «¿Quién es este tipo, madre?». Su voz temblaba de miedo. «¿Qué significa todo esto?». Luis dio un paso adelante, mirando a Julián con desafío. «¿Quién eres tú para amenazar a mi familia?», dijo, pero el nudo en su estómago crecía. Había algo inquietante en Julián, como si conociera secretos que él no podía ver. «Soy el mensajero de verdades olvidadas», respondió Julián con calma. «Ana tiene un legado que merece conocer. No es solo lo que te han contado. Tu madre es parte de esta historia, pero nunca ha tenido el valor para contártela». El tiempo pareció detenerse cuando una figura emergió de la oscuridad. Una mujer, su cabello desordenado y su mirada llena de desesperación. «¡Julián, no!», gritó. La voz temblorosa contenía una autoridad inquietante. «No le digas eso a Ana». Ana miró con sorpresa a la mujer. «¿Quién eres?». Su voz apenas era un susurro. Soy tu madre», dijo la mujer, y el mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, llenándolo de un silencio pesado. Elena sintió que el suelo se desmoronaba. «¿Qué? ¿Eres su madre? ¿Cómo?».
La confusión la ahogaba. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era un torrente de emociones. Siempre supe que había un peligro, que algo podría pasar, y que Ana podría quedar expuesta a cosas de las que ni siquiera puedes imaginar, explicó la mujer, sus ojos reflejando dolor y miedo. Luis miraba entre la mujer y Elena, su mente girando sin control. —¿Ana? ¿Es verdad? ¿Es tu madre? —preguntó, incapaz de procesar la información. —Sí, es verdad. ¿Pero por qué no me dijiste nada? —preguntó Ana, su voz temblando de traición. —Porque tenía que protegerte —gritó Elena, pero el grito se ahogó con el sonido de otro trueno, que resonó a través del cielo oscuro. El ambiente era una olla a presión, cada corazón latiendo más rápido. Pero en ese instante, Julián, furioso, desenfundó un objeto, una pistola brillante. —¡Basta! —gritó, y el aire se volvió denso. Ana comenzó a llorar y su voz se quebró. —¿Qué quieres de nosotros? Fue en ese momento que, con un brillo inesperado, el cielo se iluminó violentamente. Julián, aprovechando el momento, gritó: —¡Es ahora o nunca! Un ruido atronador resonó y todos se quedaron paralizados. Justo cuando el relámpago iluminó el lugar, un hombre apareció entre las sombras. Era un hombre alto, con un ojo vendado. —¡Elena! —gritó el extraño. —El legado no puede caer en manos equivocadas. La tensión estaba al borde de un quiebre. Elena paralizó su respiración. —¿Quién eres tú? —preguntó, asustada. —Soy Alberto, tu hermano —dijo el hombre, provocando que el corazón de todos se detuviera por un instante. La familia que creías perdida siempre ha estado más cerca de lo que piensas. Ana se dejó caer al suelo, incapaz de soportar la revelación. —¿Qué? ¿Tienes que estar bromeando? Su voz era un hilo frágil. —Te he buscado durante años —continuó Alberto—. No sabía que estabas aquí, pero los secretos familiares son más complicados de lo que imaginabas. El caos volvió a desatarse. Julián retrocedió, y el arma en sus manos tembló. —¿Cómo te atreves a interrumpir? Nadie debe saber la verdad. De repente, un grito desgarrador resonó desde lo profundo de la oscuridad. —¡No! ¡No le hagas daño, Ana! Todos se giraron en shock hacia la figura que había emergido, iluminada por un rayo en el cielo. Era Rosa, la mejor amiga de Ana. —Lo siento, no quería que supieras, pero lo que pensabas que era una simple historia familiar es mucho más. Ana, tienes que escucharme. La verdad explotó. Entre ellos como un trueno. Hay cosas sobre tu padre. El aire se volvió aún más denso. Ana dio un paso atrás, aterrada. —¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto? —preguntó, la voz temblorosa. Rosa miró a Julián. Los muertos siempre regresan, y no somos solo familias rotas. Somos algo más. Eso dejó a todos sin aliento. Nadie se movió. La lluvia caía con fuerza, mezclándose con sus lágrimas y el miedo. La noche prometía más revelaciones. Más caos y más secretos a la luz. ¿Qué realidad estaban a punto de descubrir? ¿Qué más podría cambiar en un instante? Todo estaba por decidirse, como una tormenta que no parecía tener fin. La revelación flotó en el aire como un trueno imprevisto. Ana se quedó paralizada, y el rostro de Rosa se volvió pálido como el frío invernal. —¿Qué estás diciendo? —apenas pudo articular Ana, mientras se aferraba a su madre, buscando algún tipo de seguridad, pero se sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. —Es verdad, Ana. Tu padre no es quien tú creías. Él está en problemas grandes y te necesita —dijo Rosa, temblando. La lluvia caía más fuerte, como si el cielo quisiera ahogar sus palabras. Tu madre te protegió de la verdad para que no te involucraras en este lío. —No quiero saber de mentiras ni de secretos —gritó Ana. Su voz se elevó por encima del estruendo del aguacero. —Pero esto no es una mentira —insistió Rosa, su voz quebrada por la emoción. Tu padre, él es parte de un mundo que no comprendes,
un mundo que puede ser muy peligroso. Los ojos de Luis parpadearon mientras observaba este intercambio, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. —¿Qué padre? ¿Quién es realmente mi suegro? —preguntó, casi enojado. No podía entender cómo habían llegado a este punto de caos. Él era un investigador que buscaba respuestas. Se adentró en algo oscuro. —Y ahora lo están buscando —murmuró Rosa, asustada por el impacto de sus propias palabras. Esa es la razón por la que te han ocultado la verdad, Ana. Ellos vienen por ti, porque creen que tú también eres parte de esto. El aire se volvió tenso. Elena miró a Julián, quien observaba con una sonrisa arrogante. —Te digo, Elena, siempre supe que este día llegaría —dijo él, alimentando el terror que ya crecía en sus corazones. —¡Cállate! —gritó ella. La impotencia la sofocaba. —No tengo tiempo para tus juegos. Lo que sea que quieras hacer, deja a mi hija fuera de esto. —Lo lamento, Elena, pero ya no hay vuelta atrás. La verdad siempre sale a la luz —replicó Julián, acercándose a Ana. Ella necesita saber quién es realmente. De repente, un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno tan fuerte que hizo vibrar el suelo. Todos se sobresaltaron, pero el sonido que siguió fue aún más desgarrador. Un grito agudo cortó el aire, rivalizando con el estruendo del cielo. En un instante, un vehículo oscuro apareció al final del camino, iluminando el lugar con sus luces brillantes. Todos se giraron, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Por un segundo, el caos se detuvo. Entonces, de repente, la puerta del auto se abrió y un hombre salió disparado, con una chaqueta negra con fines. El mismo hombre que Ana reconoció con horror, su padre. —¡Ana! —gritó él, y la desesperación en su voz era palpable. —¡No venganza! ¡No lo hagan! Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas mientras se daba cuenta de lo que estaba pasando. —¿Por qué estás aquí? ¿Qué has hecho? —preguntó. Su voz temblaba entre el temor y la ira. —Vine a avisarte, pero no puedo protegerte en este lugar. Tienes que venir conmigo —exclamó, mientras el viento aullaba a su alrededor. La tormenta no era nada comparada con la tempestad que llovía sobre el grupo. —¿Y entonces tú eres de verdad? —preguntó Ana. Su pecho se agolpaba de emociones contradictorias. —¿Eres mi padre? —Sí, Ana. —Pero no tienes idea de lo que significa ser parte de esta familia —explicó él, su rostro contorsionado de angustia. Tu vida está en peligro y necesita cambiar. Debemos irnos de aquí. El silencio se hizo pesado y el miedo creció aún más con cada palabra. Todo el mundo estaba petrificado, sin saber qué hacer. —¿Qué significa esto? —preguntó Luis. Pero justo en ese momento Julián se adelantó, levantando el arma nuevamente. —No dejaré que se lleven a Ana. No permitiré que ella caiga en manos equivocadas —dijo con voz helada. La tensión era insoportable. —¡Basta! —Todos, basta ya —gritó Elena, buscando controlar la situación. Pero el miedo ya se había apoderado de ellos. ¿Cómo podían salir de esta tormenta desatada, a merced de verdades ocultas y amenazas? Y así, con cada corazón latiendo como un tambor en esa noche tempestuosa, la confusión se cernía sobre ellos. Las decisiones tenían que hacerse. ¿Pero a qué costo? ¿Qué secretos más estaban a punto de revelarse? Cada rostro era una máscara de preocupación, y la historia parecía estar a punto de dar un nuevo giro, uno que podría cambiarlo todo. La tensión se cortó como un cristal, y el aire se volvió electrificado a medida que todos se enfocaban en la figura del padre de Ana, que había regresado en medio de la tormenta. Su rostro mostró una angustia que resonaba con el miedo reflejado en los ojos de su hija. Ana dio un paso atrás, como si cada palabra de su padre pudiera romper su corazón en pedazos. —No, no, no —Ana balbuceó, el pánico asomándose a su voz—. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué has hecho? La lluvia caía y el ambiente parecía llorar con ella,
acompañando la batalla que se libraba en su interior. Necesitas escucharme, Ana. Te han estado buscando. No eres solo una niña cualquiera. Tu vida está en peligro, insistió él con desesperación. Las palabras volaron en el aire como disparos, atravesando el caos. Julián, aún con el arma en mano, soltó una risa amarga. ¿Y tú qué sabes de la vida de Ana? No le importas. Solo eres un estorbo. Su mirada era fría, casi inhumana. Luis se interpuso entre Ana y Julián, el miedo que se convertía en furia. «No amenaces a mi familia», retumbó su voz, pero el peso de sus propias inseguridades se sentía en la tensión de sus músculos. «Yo estoy aquí por ella», dijo su padre con firmeza. «Y dentro de poco, esto no será más que un recuerdo. Pero para que eso suceda, debo hablar con ella. Hay cosas que deben ser reveladas». La tormenta rugía, pero la verdadera tormenta, la emocional, se desataba en sus corazones. Ana, en un acto de valentía inusitada, miró a su padre a los ojos. «¿Qué es esta locura? ¿Por qué nunca supe nada de ti? ¿Por qué mi vida se ha convertido en este horror?» Sus palabras eran gritos de herida, cada sílaba cargada de dolor. «¿Por qué hay secretos más oscuros que tú y yo?», respondió su padre con resignación. Su voz era un susurro. «Te protegí, o al menos eso creía. Pero ellos vinieron por mí. Están al acecho». «¿Quién? ¿Quiénes son?», preguntó Ana. El miedo se encarnó en su voz, temiendo que la sombra de su historia se cerniera sobre ella. «Los que quieren tu legado. Los que desean el poder que hay en tu sangre», dijo su padre. En ese momento, un rayo iluminó el cielo, y la mirada de Julián se tornó peligrosa. Sabía que el hilo se estaba desgastando. «Ese legado es lo que un día destruirá a toda tu familia», afirmó Julián, apuntando. La tensión creció, una cuerda al borde de romperse. Pero justo cuando la tormenta parecía consumirlo todo, los sentimientos brotaron como manantiales amenazantes. Elena, observando a su hija y su esposo en medio de esta revelación desgarradora, sintió un impulso. «¡Basta!», gritó. Su voz resonó como un fuego en la tormenta. «Ana, te he protegido porque quería lo mejor para ti. Todos tenemos cosas que ocultar. ¿Qué más me has ocultado? ¿Que tengo un padre que no es quien creía?», sopló Ana entre lágrimas. Las palabras de su madre fueron como un balde de agua fría que batió su fe. Viento arremetió. Pero en ese pequeño instante, la valentía se alzó en ellos. La tormenta continuaba, pero había una chispa de iluminación en la lucha entre el pasado y el presente. El legado no era solo de secretos, era una piel que debían despojarse para renacer. «Dame la pistola», exigió Rosa, acercándose con determinación. «Vamos a terminar con este enredo de una vez. Si hay que luchar, entonces hagámoslo juntos». Y con su intervención, el caos parecía tomar un rumbo nuevo. La mirada de Ana se llenó de gratitud, y en vez de huir, dio un paso adelante junto a su madre. «No les tengo miedo. Vamos a enfrentar esto. Juntos». Julián se quedó sin palabras, el terror palpable en su rostro, mientras el cielo tronaba una vez más. La familia unida pasó por encima de su miedo. Elena, con la mano extendida hacia su hija, encontró fuerza en su conexión, un recordatorio de que las verdades pueden liberar aunque duelan. El padre de Ana se despidió con un gesto de entendimiento. «Hay mucho por compartir, pero tu verdadero viaje comienza aquí. No olvides nunca de dónde vienes». Las palabras resonaron en los corazones, creando una red de nuevas posibilidades. Mientras la tormenta se desvanecía, Elena giró su mirada hacia sus seres queridos, llenas de lucha, pero también de amor. Las sombras se alejaban, y una claridad inesperada llenó el aire, donde una nueva historia podía escribirse. La lluvia cesó, y un resplandor de esperanza iluminó el horizonte. Juntos decidieron avanzar, dejando atrás el peso del pasado y abrazando el futuro. Así, con la tormenta apaciguando y los secretos comenzando a fluir, la familia se adentró en un nuevo capítulo. Pero antes de cerrar este ciclo,
te insto a que hagas algo crucial. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta intensidad. No esperes ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impacto final. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Cada acción cuenta. Muestra tu apoyo y acompáñanos en esta travesía extraordinaria.